Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, yo soy médica egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tengo una especialidad a través de unos cursos realizados en una institución llamada CEN Estética, que están relacionados con medicina estética. Y además de eso, he realizado algunos cursos, creé mi propia marca y soy la creadora de este canal. Bien, esta es una pequeña introducción a la serie de programas que vamos a realizar enfocado hacia la parte histórica, las situaciones en economía que influyeron en el siglo XX. Y esto se debe a que no podemos conocer muchas cosas que están pasando en la actualidad sin conocer los antecedentes. E incluso no podemos proveer un estimativo de qué tan complicado o qué tan beneficioso puede ser un evento o un fenómeno sin conocer pues situaciones similares previas. Entonces, por eso es la razón de la importancia de los antecedentes. Bien, en el programa anterior, ¿cierto? Yo había hablado sobre un movimiento contracultural, pero lo toqué muy tangencialmente, que ocurrió a finales de los 60 y que tuvo un gran impacto en la economía como lo podemos ver actualmente. O sea, suena asqueroso, pero así los trataban ustedes, hippies, revoltosos, lero, lero. Bueno, y un poco de peyorativos, palabras feas. Peyorativo es palabra fea. Y también toqué algo muy interesante, que fue otra situación que influyó en la civilización, en la cultura y por ende en la economía, que se refiere a la ilustración y que ocurrió un par de siglos atrás. Entonces, debido a esta situación, voy a hablar el día de hoy sobre de cómo veníamos y qué pasó en las primeras 2 décadas. Lo dejamos para el próximo programa y me explico por qué. Tú no puedes entender, por ejemplo, la revolución bolchevique o la razón por la cual apareció la Primera Guerra Mundial, que fueron 2 eventos importantes ocurridos en las primeras 2 décadas del siglo XX, sin entender por qué viene esta situación. Y de eso se trata este programa. Bien, básicamente existían unas potencias siglos atrás, llámese en Europa, llámese Inglaterra, llámese Francia, llámese España, llámese Alemania. Europa tenía todavía unos regímenes de monarquía y estos países, o bueno, estas potencias estaban siendo manejadas por reyes, ¿verdad? Habían ocurrido algunos eventos importantes como la Revolución Francesa, la época de la Ilustración, etcétera, etcétera, pero aún así habían países que tenían como potencias, tenían algunos lugares en el mundo que estaban siendo pues importantes para su economía. Entonces a estos países pequeños, o no países pequeños, sino a estas tierras o colonias, se les llamaban así, colonias, y producían la materia prima para poder realizar productos mucho más complejos, y estas materias primas tenían que ser llevadas a estas grandes potencias. La situación es que algunos otros países europeos no tenían estas condiciones. Entonces tenemos aquí ya una gran división o una gran especialización o una forma de economía en la cual se manejaba un gran descontento, por decirlo de alguna manera, entre los países productores de estas materias primas
por muchas razones. Dentro de esas estaban los impuestos, los bajos salarios, la gran cantidad de horas laboradas, bueno, muchas de estas situaciones. Y había un gran descontento, pero no había otras opciones. Era una economía más bien rural, por ejemplo, para América Latina. Y ya pasó entonces el siglo XIX, XVIII, pasamos al siglo XIX, en donde ocurrieron las gestas libertadoras. Es decir, que al convertirse en repúblicas independientes, naciones diferentes, ya no eran colonias y por lo tanto se tenía que dar el poder económico, social y político por parte de estas grandes potencias, que ya hemos mencionado algunas, y pues estos mismos eventos también sucedieron en otras partes del mundo, como por ejemplo África y algunas islas. Bien, había un país, una nación, pues, que no tenía reyes, tenía zares. Y estos zares eran el equivalente al poder político y social. Y esta nación se llama Rusia. Y entonces ellos venían con muy poca evolución en cuanto a su situación económica, política y social, manejando casi que un sistema muy similar al feudalismo. Lo que hizo que la población tuviera este mismo descontento que tenían las naciones que en algún momento habían sido colonias con respecto a las grandes potencias. Y la razón también está enfocada a las grandes diferencias entre la riqueza. Entonces, no nos vamos a poner a hablar de feudalismo, simplemente diremos lo siguiente: se consideraba que el rey, o en este caso el zar, tenía una especie de bendición, que este poder venía de Dios y que por lo tanto esta situación no podía cambiar. Sin embargo, este descontento no solamente era producido por la situación en la cual estaban, sino por las grandes, o sea, no solamente era por las grandes diferencias sociales y económicas, o por la falta de poder, o por las grandes necesidades y el poco apoyo por parte del Estado hacia sus ciudadanos, sino que también venía porque los demás países, en especial las grandes potencias para finales del siglo XIX, tenían una gran parte de su economía basada en la industria, basada ya no en la manufactura, sino en el uso de herramientas industriales, valga la redundancia, en el uso de energías, así fueran fósiles, pero el asunto es que su economía estaba muy por encima de lo que correspondería a la economía rusa, en parte porque ellos no solamente continuaron con este sistema de monarquía, sino que además, bueno, en este caso de zares, sino que además había una gran cantidad de su economía, una gran influencia de su economía en lo que correspondía no solamente al agro, sino como a este sistema feudal. Esto generó un poco desarrollo de la industria rusa, de la economía rusa, y pues estas diferencias llevaron en el siglo XX a que apareciera esta revolución bolchevique, que fue casi que muy cercana, o fue casi no, fue muy cercana también con las razones que motivaron la Primera Guerra Mundial. Entonces,
ya que los he traído desde aquí, desde los siglos anteriores, de forma un poco más sucinta, un poco más sucinta, porque todavía se manejaban algo así como imperio, algo así, no, imperios. La próxima semana, pues entonces vamos a ver, y lo que quiero es ver la causa y efecto. O sea, ¿qué motivó tal fenómeno y qué produjo? Para no hacer programas tan largos que puedan aburrirlos, ¿verdad? Entonces, espero que les interese este tema. Voy a tomar solamente 5 o 6 eventos específicos. Yo creo que voy a unirlos. O sea, voy a tratar de generar solamente 5 programas, pero son muchos los eventos que generaron en el siglo XX porque fue muy convulsionada. Entonces aquí pues los enumeraré. Entonces, Primera Guerra Mundial, Revolución Bolchevique, van 2 aparte. O sea, son dos fenómenos que hay que estudiar. La caída de la bolsa de valores en el año 28-29 de la Gran Depresión, ¿verdad? Vendrían a ser 3. Segunda Guerra Mundial serían 4. La Organización de los Estados Americanos, aunque no lo crean, influyó. Bueno, no solamente todo lo que tiene que ver a la posguerra, la ONU, mejor dicho. Serían 5. La década de los 60, 70 con los movimientos contraculturales. 6, 7. Yo pensaría que también deberíamos incluir la depresión, o no la depresión, sino una situación de depresión económica que para algunas personas se considera como recesión económica entre finales de los 70 y comienzos de los 80, ¿verdad? Y tal vez tomaría también, por lo menos para Colombia, la única pandemia que hubo, que fue documentada de alguna manera, que fue la gripe española. A ver qué nos pasó a nosotros en Colombia. Entonces, bueno, ese es más o menos el orden y espero que les guste esta serie de programas especiales. Antes de entrar a otro tema que ya va a ser un poco más práctico, estoy a 3 de enero. Estos programas ustedes saben que los voy a sacar con bastante diferencia de tiempo. Y la idea es que apenas yo termine estos programas, les voy a empezar a mostrar programas relacionados con la página web. Y cómo fue, o sea, la creación de la página web y la creación de la, o más bien, si todavía existe, para el momento en que yo termine esta serie de programas, la especie de centro comercial que es una idea de un amigo de unas inversiones que tuve. No sé cómo vayan a estar las cosas. Eso se formó una telenovela. De pronto se las cuento en algún momento del año. Y pues bueno, espero que les sirva y que les guste. Gracias.